Hola, hola. Vamos a ver a continuación los elementos adicionales. ¿Sí? Elementos adicionales vienen a ser todos aquellos recursos, herramientas, instrumentos, objetos que, como su nombre lo indica, se van a sumar a la danza para enfatizar su significado. Es decir, que todo lo que yo quiera transmitir con la danza lo voy a intensificar por medio de estos elementos. Tenemos dos clasificaciones. Por un lado, los elementos adicionales danzantes y los no danzantes. Los danzantes son todos aquellos objetos auxiliares que yo pueda llegar a utilizar. Por ejemplo, un pañuelo, una pandereta, una cinta, una tela, cualquier objeto auxiliar que yo utilice va a ser un elemento danzante, ¿sí? Que si bien vamos a tener en algún momento que volvamos a la presencialidad, vamos a tener clases prácticas sobre esto, lo importante que tienen que saber es que cualquier objeto que ustedes usen, desde un palito, una tela, lo que sea, tienen que primero utilizarla, no solamente con su función habitual, su forma de utilización habitual, sino que ahí entra en juego la creatividad a ver qué otras formas puedo utilizar el mismo elemento y darle otro significado. Por ejemplo, enrollar una tela de tal forma que quede como una capa, que quede como un bebé en brazos, que quede como un mantelo, que signifique el viento o el cielo. Diferentes formas que le pueda dar al mismo objeto para transmitir diferentes cosas. La más importante es eso y el hecho de que sepan utilizarlo durante todo el transcurso de la coreografía. ¿Sí? No la usen solamente para hacer una entrada y salir, sino que utilicen el elemento en todo momento. Por otro lado, esos elementos adicionales danzantes. Lo que nos vamos a detener ahora son en los no danzantes. Es decir, que son elementos que van a contribuir a la obra de danza, pero no van a ser movimientos propiamente dichos. Los anteriores servían para enfatizar el movimiento que estaba pautado. En este caso, no, son recursos que van de forma independiente. Entonces, son 5. El primero, el silencio movimiento. En algunas técnicas se lo llama stop, en otras técnicas se lo llama también pose. Es la pausa del movimiento. Puede ser una pausa o interrupción o cese total del movimiento. ¿Sí? Entonces, ustedes lo utilizan de la forma que les sea más cómodo. No es solamente que se quede quieto un grupo mientras otro está bailando, sino también puede utilizarse para expresar diferentes cuestiones. El tema está como en todo saber utilizarlo. ¿Sí? Lo importante es eso. Puede ser el stop, puede ser la pausa, puede ser la pose, que es importante que si bien no se produce el movimiento, en este momento se mantenga la intencionalidad, se mantenga el tono muscular, se mantenga la fuerza. ¿Ok? Vamos al siguiente. Lo puse con una barra porque algunas personas los separan en dos grupos distintos, algunos autores, y otros los incluyen juntos. Por un lado el gesto y la mímica. El gesto, y para esto vamos a servirnos de la definición de Doris Humphrey. A ver, vamos a ver qué dice ella. La motivación y el gesto simbólico. El gesto son pautas de movimiento establecidas por los hombres por usanza antigua. Constituyen una especie de lenguaje de comunicación. Es útil ya que es reconocible. Entonces, el gesto lo que va a permitir es que cualquier persona, diciéndolo en otras palabras, cualquier persona que lo vea, que comparta la misma cultura, entienda de qué estoy hablando por solo ver este gesto. Hace que las palabras sean innecesarias. Por otro lado, la mímica viene de la imitación. ¿Sí? La mímica es reproducir un movimiento que estoy visualizando. Esa es la principal diferencia entre ambas. Volvemos a la definición de Doris.
Ese ruido a hojas me delata. Bien, Dory lo que va a ser social. ¿Continúo? Sí. Por un lado, el gesto social es todo aquello que incluya saludos, reverencias, gestos de desfile, etc. Por otro lado, el funcional sirve para expresar la esencia de trabajo. El movimiento debe contener ciertas características inherentes a la acción original. Por ejemplo, peinarse, coser, caminar, etc. ¿Sí? Entonces, si yo saludo, por ejemplo, hago el gesto de ¿cómo estás? Bien, es un gesto social. ¿Sí? Se usa en la sociedad, en la vida cotidiana. El gesto funcional, por ejemplo, ¿qué estás haciendo? O cómo es o qué está haciendo fulano, le hace gesto de que está martillando o que está tomando mate. Es un gesto muy nuestro de ¿sí? Va a reproducir una acción en este caso. Ahí es que entra a pelearse con la mímica, porque la mímica también es algo muy similar. Por otro lado, el gesto ritual es relativo a situaciones religiosas o protocolares semisociales. Es decir, que tiene raíces comunes con el saludo social, pero en distintos grados. Es decir, que son conservados en el social, tiene que ver la cultura en la cual se está manifestando. Por ejemplo, hay gestos que para los argentinos significan una cosa, para gente de otro país significa otra cosa. Los gestos rituales ya tienen que ver más con una cuestión religiosa. También puede incluir algunos gestos políticos, a eso se refiere con semisociales, por ejemplo, gestos políticos o discursos. Gestos rituales, el más conocido, de estar rezando, ¿sí? Los judíos por ahí tienen el taparse la cabeza como símbolo del kipá, de taparse la coronilla de la cabeza. Son todos gestos rituales, es decir, de carácter religioso o semisociales. Y por último, el gesto emocional sigue pautas correspondientes a los estados emocionales, ¿sí? En términos generales. No se busca el realismo, sino conservar vivas las raíces extrayendo la esencia de la conducta natural. Es decir, que el gesto emocional nunca va a poder sustituir a la emoción o a la expresión propiamente dicha de lo que quiera transmitir, sino que va a evocar, mejor dicho, un gesto. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo práctico. Voy a mover. Ahí está. Hola, Euge. Entonces, gesto social. ¿Sí? Lo que dice recién. Si yo no te decía hola, Euge, puedo hacer. Y ya es un gesto social. Es importante que el que está mirando tenga el mismo código de conducta, el mismo código cultural, entonces también esto signifique hola para ellos, ¿ok? Para el que está viendo. Por otro lado, gesto funcional, ¿qué estás haciendo? Me podés decir, por ejemplo, estoy haciendo un ademán de escribir. Ahí es que va bastante similar con todo lo que sea la mímica, que nosotros, los que somos estatua viviente, trabajamos mucho, la verdad, todo lo que sea el gesto funcional. ¿Ok? Por otro lado, todo lo que sea gesto ritual, todo lo que sea amague o ademán de rezo, esto es lo que decía hoy de la kippah, ¿sí? Y cada religión o cada conducta religiosa o de creencias va a tener su propio código de gestos. ¿Ok? Y por último, el emocional, por ejemplo, si me preguntas ¿cómo estás? Tristeza, alegría,
enojo, son todos gestos que van a transmitir un grado de emoción o de sentimiento. Volvemos. Eso lo quiero. Bien, de una, Euge. Vamos a hacer, por supuesto. Bien, y por último, gracias por el me encanta. Bien, por último, esto hablábamos, hago modo de repaso para los que se engancharon más tarde. Estábamos hablando de los elementos adicionales, ¿sí? Los danzantes, es decir, todos los objetos auxiliares, pañuelos, cinta, tela, etc. Y los no danzantes, que incluyen esto. El silencio, el movimiento o stop, que decíamos que puede ser una pausa, un cese del movimiento o un cierre o una ausencia total, o pausarlo simplemente al movimiento. Hablábamos del gesto y la mímica, en el cual estaban estas 4 clasificaciones, según Dory Humphrey. Y por último tenemos la palabra hablada, ¿sí? El diálogo, por ahí es un poco más frecuente en el teatro, pero con toda la cantidad de ramas que hay ahora entre la danza teatro y la performance, se puede utilizar la palabra hablada, ya sea por los mismos intérpretes, los mismos bailarines, o bien que estén bailando y que en vez de música haya un diálogo, una voz en off que vaya relatando. Y por último el canto, que comparte muchas características con la palabra hablada, con la diferencia de que se va a regir por la musicalidad. En el video anterior hablábamos de los elementos del movimiento que incluían tanto la poesía como el canto como la música. Así que la única diferencia va a ser el tema de la musicalidad en estos dos. Ok, entonces, si bien esto estamos hablando desde el punto de vista de danza, se aplica a otras técnicas que manejen el cuerpo propiamente dicho, es decir, teatro, estatismo, performance, todos ellos se van a manejar también con esto, incluidos cantantes, incluidos recitadores. Van a utilizar mucho el silencio de movimiento, por ejemplo, en los recitados, si bien no es característico que se pause el cuerpo, sino que se utilizan las pausas, ¿sí? En vez de hacer un diálogo seguido, se usan las pausas con un sentido más bien dramático. Es decir, que lo mismo podemos hacer nosotros con el cuerpo, que no sea una sucesión de movimientos, sino que dar una pausa e intensificar. Todos estos elementos no son más que recursos coreográficos que van a ir aumentando el grado de expresividad y van a ayudar, o mejor dicho, van a contribuir a expresar todo lo que quiero expresar, no solamente por medio de la técnica, sino todos estos elementos, las ubicaciones y todos los recursos que estuvimos viendo. Ok, bueno, un beso gigante, Euge, y un beso a mis alumnos que lo van a ver a este video ahora por YouTube. Un abrazo gigante y como siempre, cualquier duda o algo que quieran consultar, escriban nomás y les envío más material. Besitos gigantes, nos vemos. Chau chis.